Entonces, aquí hay varios conceptos interesantes que quiero yo compartir con ustedes. Am, ok, muy bien. Entonces, excelente. Bien. La obesidad se define como un exceso de tejido adiposo. Sin embargo, va mucho más allá de eso, dado que sabemos que hay personas que tienen exceso de peso, pero no obesidad. Es decir, una mujer gestante, una persona, probablemente un fisiculturista con una gran cantidad de músculo, una persona que lamentablemente tenga edema y por lo tanto un exceso de acumulación de líquido en su organismo, lo cual incrementa su peso. Entonces la pregunta es, ¿qué es realmente la obesidad? Y por eso la respuesta es un exceso de tejido adiposo. Como han visto en estos días y lo que seguiremos viendo el resto de la semana, la obesidad es una enfermedad que da lugar a complicaciones metabólicas que muchas veces son crónico-degenerativas, desde enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, incluso riesgo de diferentes tipos de cáncer. Así que es muy importante que entendamos cuál es el origen de la obesidad, por qué la obesidad nos lleva a enfermedades para poder atacar las causas y no enfocarnos únicamente en las consecuencias. Algo que sabemos y que es un problema de salud nacional es la gran prevalencia de obesidad en nuestro país. Aquí vemos que INEGI menciona que alrededor del 35% de niños de 5 a 11 años, 38% de jóvenes de 12 a 19 y 75% de la población mayor a 20 años tiene sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, es un problema muy grave tomando en cuenta las complicaciones a la salud que esto lleva. Entonces, quiero platicar con ustedes dos temas. Número uno, ¿de dónde sale la obesidad? ¿Por qué acumulamos grasa? Y número dos, ¿en qué momento la grasa se vuelve tóxica para el organismo y qué podemos hacer al respecto? El metabolismo energético es lo que nuestro organismo hace para utilizar los nutrimentos que consumimos en la dieta en las diferentes funciones que nuestro organismo requiere. Los alimentos se digieren a nutrimentos, ingresan a nuestras células y se utilizan como fuente de energía, bloques de construcción para hacer más células y todo lo que no se utilizó se almacena como reserva de energía. Esto es muy importante porque nuestro organismo tiene la capacidad y la necesidad de almacenar el exceso de energía para poderlo utilizar posteriormente. Lo que el cuerpo necesita en un momento determinado lo utiliza en la mitocondria. Entonces, la mitocondria que vemos aquí en esta imagen es el organelo donde todos los nutrimentos se utilizan para generar energía. Los hidratos de carbono, los lípidos y los aminoácidos ingresan a las mitocondrias de nuestras células para convertirse en energía. La mitocondria debe ser funcional para poder utilizar estas fuentes de estos nutrimentos para generar energía. Es muy importante porque vamos a ver un poco más adelante este concepto. De este modo, el peso de una persona se define por la energía que ingresa como grasa, proteína o hidratos de carbono y la energía que se utiliza en forma de termogénesis, actividad física y el gasto energético basal. Si nosotros consumimos más energía de la que gastamos, estamos teniendo un balance energético positivo, es decir, un aumento en peso. Si nosotros
tenemos un mayor gasto energético de lo que consumimos, vamos a tener un balance energético negativo donde se gasta más energía de la que se consume y de este modo tenemos una disminución de peso. Nuestro organismo entonces almacena todo el exceso de energía para poderla utilizar cuando sea necesario y la almacena en forma de grasa. ¿Por qué razón nuestro organismo almacena grasa? Porque, como podemos imaginar, si nosotros sabemos algo de nutrición básica, las proteínas proveen 4 calorías por gramo, los hidratos de carbono 4 calorías por gramo y la grasa provee 9 calorías por gramo. Nuestro organismo está diseñado para almacenar la mayor cantidad de energía en el menor espacio posible. Por esa razón, todo lo que nosotros consumimos en exceso, nuestro organismo lo convierte en grasa y de esa manera la obesidad es un exceso de grasa porque nuestro organismo está almacenando, independientemente de qué es el nutrimento que estamos consumiendo, lo almacena como grasa, dado que es el modo más eficiente de almacenar energía. Esto lo lleva a cabo nuestro hígado. Nuestro hígado es el órgano principal que convierte todo lo que consumimos en grasa. Los hidratos de carbono, los aminoácidos y los ácidos grasos dentro del hígado se convierten en ácidos grasos, de ahí triglicéridos, y se envían al tejido adiposo para almacenarse. Así que les había mostrado esta imagen, pues ahora la imagen real es así. Cuando yo consumo más energía de la que gasto, lo que estoy almacenando es grasa. Y esta grasa se almacena en el tejido adiposo. La función principal del tejido adiposo es el almacenaje de esta grasa en los periodos en que consumimos energía para poderse utilizar en los periodos de ayuno y actividad física. Por lo tanto, el tejido adiposo tiene dos funciones principales. Número uno, almacenar la grasa que procede del hígado cuando consumimos cualquier nutrimento en exceso en el postprandio. Y número dos, la liberación de esta grasa en el ayuno o en el ejercicio para servir como fuente de energía a los órganos, principalmente al corazón, al riñón y al músculo esquelético. Nosotros tenemos principalmente dos localizaciones principales del tejido adiposo. El tejido adiposo subcutáneo, que está justo debajo de la piel, encima del músculo, y el tejido adiposo visceral, que está adentro de la cavidad abdominal, rodeando los órganos internos. Las funciones de los dos tejidos adiposos es la misma, es decir, almacenar grasa para poderla utilizar en periodos de necesidad energética. Sin embargo, metabólicamente ambos tejidos adiposos tienen funciones diferentes, ya que cada uno libera grasa a diferentes órganos. El tejido subcutáneo libera grasa al músculo, que es el órgano que más necesita energía para el movimiento, y el tejido visceral lo libera al interior de la cavidad abdominal, al hígado principalmente. Entonces, en esta imagen quiero mostrarles qué pasa cuando el tejido adiposo deja de funcionar adecuadamente. Como les comenté, la función normal y adecuada del tejido adiposo es almacenar grasa, porque la grasa es tóxica si se almacena en otros órganos. Esto se le llama lipotoxicidad y es el concepto más importante para entender la obesidad y las enfermedades metabólicas. La grasa es tóxica cuando se almacena en órganos que no son el tejido adiposo, como el hígado, el músculo, el corazón. Por esta razón, la función principal del tejido adiposo es almacenar esta grasa tóxica. Sin embargo, cuando una persona aumenta de peso, acumula más grasa, esta grasa sale del tejido adiposo y se acumula en el músculo, se acumula en el hígado y es aquí donde inician los problemas metabólicos. Porque la grasa, como les he comentado, es altamente tóxica cuando se acumula en exceso dentro de las células.
Los ácidos grasos saturados, como el palmítico, y los ácidos grasos insaturados, como el linoleico, van a acumularse dentro de las células generando mediadores tóxicos como las ceramidas y los diacilgliceroles. Las ceramidas y los diacilgliceroles son derivados de los lípidos que dentro de las células van a generar resistencia a la insulina, daño celular, muerte de las mitocondrias e incluso muerte celular. Por lo tanto, la acumulación de grasa en las células va a generar daño a los órganos. Y todas las complicaciones de la obesidad que mencioné anteriormente se explican con la lipotoxicidad. Aquí podemos ver que cuando una persona ya no es capaz de almacenar grasa en su tejido adiposo, la grasa se empieza a acumular en el corazón, generando enfermedades cardiovasculares, se empieza a acumular en el páncreas, generando destrucción de las células beta y diabetes tipo 2, se acumula en las arterias, generando aterosclerosis, se acumula en el hígado, generando hígado graso, y en el músculo esquelético, generando también resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa. Por lo tanto, la acumulación de grasa en los órganos es el causante de todas las alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad. Por lo tanto, el tejido adiposo tiene una función importantísima que es la de almacenar esta grasa que podría ser tóxica si se acumula en otros órganos. Esto se puede explicar en dos tipos de situaciones muy diferentes. Número uno, la obesidad es un exceso de grasa corporal y en un tejido adiposo que ya es incapaz de almacenarla, pero también la lipodistrofia. Estudien por favor este tema, es muy interesante, la lipodistrofia, donde lamentablemente las personas con lipodistrofia no tienen tejido adiposo. Y antes de que empecemos a decir, wow, qué padre, ¿no? Imagínate no tener tejido adiposo y puedes comer lo que quieras y no subes de peso, pues hay que pensarlo dos veces, porque las personas que no tienen tejido adiposo efectivamente comen y no acumulan grasa en las zonas donde nosotros lo podemos ver, que es en las piernas, en el abdomen. Sin embargo, al no tener tejido adiposo, las personas con lipodistrofia, donde se acumula la grasa es en el hígado, en el páncreas y en el músculo. Y las personas con lipodistrofia tienen las mismas complicaciones metabólicas que las personas con obesidad. Hígado graso, resistencia a la insulina, dislipidemia, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. Por lo tanto, ambos extremos, la obesidad y la lipodistrofia, es decir, un exceso de grasa y una ausencia de grasa, generan exactamente los mismos problemas, acumulación de grasa en otros órganos. Por lo tanto, el resumen hasta aquí de lo que les he comentado es que mientras el tejido adiposo sea capaz de almacenar grasa, nuestro organismo se mantiene metabólicamente sano. Independientemente de cuánto pesamos, independientemente de cuánta grasa tenemos en el cuerpo, si esta grasa está almacenada en el tejido adiposo sano, no vamos a tener enfermedades metabólicas. Cuando una persona empieza a comer más de lo que gasta, empieza a acumular grasa dentro del tejido adiposo y ocurre un proceso que se llama hiperplasia. Esto es muy importante que quede claro. Hiperplasia es el proceso donde aumenta el número de adipocitos, las células encargadas de almacenar grasa. Yo me lo imagino como si una persona tiene un negocio de cervezas y compró 2 barriles para guardar su cerveza. Imaginemos que le va tan bien en su negocio que le empiezan a llegar más clientes y lo que necesita para guardar más cerveza es comprar más barriles. Y de este modo, más barriles permiten almacenar más cerveza. En este ejemplo, cuando yo como más de lo que gasto,
mi hígado va a convertir este exceso de energía en grasa. Y mi tejido adiposo, para poder almacenar este exceso de grasa, tiene que aumentar el número de barriles, es decir, de adipocitos. La hiperplasia es el aumento en el número de adipocitos para poder almacenar adecuadamente la grasa, evitando que se acumule en otros órganos. Esto va a mantener la homeostasis metabólica. Sin embargo, pues la obesidad se asocia a enfermedades metabólicas. La pregunta importante, que de hecho es parte de la línea de investigación que yo estoy estudiando al día de hoy, es cuál es el disparador que hace que el tejido adiposo funcional se vuelva disfuncional. Al día de hoy hay varias propuestas y varios disparadores que hacen que el tejido adiposo saludable se convierta en un tejido adiposo no saludable o disfuncional. Cuando ya no son capaces de proliferar los adipocitos existentes se hacen más grandes. Y estos adipocitos enormes se les llama hipertróficos, es decir, muy grandes. Y un adipocito muy grande desarrolla hipoxia. No hay suficiente vascularización, hay muerte de adipocitos. Los adipocitos muertos liberan radicales libres que generan una señal inflamatoria. Recuerden que la inflamación puede ser una inflamación por un daño, por una infección o por un daño interno, que se le llama inflamación estéril. Por favor, estudien ese tema, es muy interesante, la inflamación estéril, es decir, cuando una célula de mi cuerpo se destruye por necrosis, libera todo el contenido al medio de alrededor y esa es la señal que recluta a los macrófagos para destruir esa célula, que recoger toda la basura que se liberó de esa célula que explotó y liberan señales inflamatorias para reparar ese daño. Esa es la inflamación estéril, no tiene que ver con alguna infección, simplemente una célula dañada que muere. Entonces, el tejido hipertrófico crece con un montón de células dañadas que empiezan a morir, liberar radicales libres y de este modo reclutan macrófagos generando inflamación. Entonces, hay inflamación, la inflamación estimula la liberación de ácidos grasos, esto es la lipólisis, y entonces tenemos todos los problemas que dan lugar a las enfermedades metabólicas. Número uno, un proceso inflamatorio crónico que no se resuelve, sino que se mantiene activo. Un exceso de liberación de ácidos grasos a la circulación, que como les he comentado, van hacia los diferentes órganos, y entonces tenemos aquí la suma de todos los problemas. Entonces, como les comentaba anteriormente, la grasa va a generar esta lipotoxicidad, es decir, la acumulación de grasa en las células del hígado, del músculo, del corazón y dañando los organelos de las células y de ahí los órganos completos. Uno de los daños más importantes que genera la grasa dentro de las células del cuerpo es la disfunción mitocondrial. Daña la integridad y la función normal de las mitocondrias. Como les comentaba anteriormente, la mitocondria es el organelo que las células requieren para generar energía. Sin mitocondria, las células no pueden generar energía. Entonces les estoy mostrando aquí una imagen de qué ocurre en los órganos, es decir, el hígado, el músculo, el corazón y el riñón, cuando hay un exceso de grasa que entra a las células y de ahí a la mitocondria. Una célula saludable tiene mitocondrias funcionales y estas mitocondrias pueden utilizar la glucosa y los ácidos grasos como fuente de energía, neutralizan los radicales libres y de este modo mantiene la homeostasis metabólica. Pero si la mitocondria no es funcional por esta grasa que está saliendo del tejido adiposo, una mitocondria disfuncional no es capaz de utilizar los sustratos energéticos adecuadamente.
La glucosa ya no puede ingresar a las células y se mantiene en la circulación. Esto genera glucotoxicidad. Luego también los ácidos grasos que normalmente se estarían utilizando en la mitocondria, pues ya no se están oxidando y de este modo se acumulan, generando aún más lipotoxicidad. Si no fuera suficiente con esto, las mitocondrias disfuncionales no generan suficiente ATP, entonces tenemos un estrés energético. Y por último, la liberación de radicales libres que generan estrés oxidante. Así que el daño a las células causado por esta grasa que sale del tejido adiposo funcional va a generar disfunción mitocondrial que produce estos cuatro problemas: glucotoxicidad, lipotoxicidad, estrés oxidante y estrés energético. Entre todos estos, el estrés oxidante pues es muy grave, ya que el estrés oxidante es la acumulación de especies reactivas de oxígeno que van a generar daño en las estructuras de la célula, dando lugar a la muerte celular. Si no fuera suficiente, el estrés oxidante también daña la estructura del DNA, generando fragmentación del DNA, disminución de los telómeros, más daño mitocondrial. Por lo tanto, una de las consecuencias del estrés oxidante, es decir, de la liberación de radicales libres por la mitocondria disfuncional, es el envejecimiento prematuro, como van a ver en una charla más adelante. El envejecimiento prematuro es una consecuencia de la disfunción mitocondrial causado por este tejido adiposo disfuncional. Además, el estrés oxidante también va a generar mutaciones que da lugar a desarrollo de células tumorales. Esta es la razón por la cual la obesidad se asocia al envejecimiento prematuro y a diferentes tipos de cáncer. Y si no fuera suficiente esto, aquí estamos viendo en esta imagen todas las complicaciones que mencioné anteriormente se originan de aquí, de un tejido adiposo que se vuelve disfuncional. Estamos viendo cómo un tejido adiposo funcional donde hay suficiente vascularización, hay adipocitos pequeños que son capaces de almacenar grasa, pues empiezan a volverse hipertróficos, hay hipoxia, hay menor vascularización, reclutamiento de macrófagos, inflamación y liberación de radicales libres. El problema de este daño a las células, a los adipocitos, es que es un daño que se va a esparcir al resto del organismo. Esta inflamación crónica de bajo grado va a dañar no solo a los adipocitos, sino a las células de otros órganos. Por lo tanto, la inflamación, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidante y la lipotoxicidad van a ser todos ellos juntos los causantes del daño a los diferentes órganos. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar lo que ocurre en el hígado. El tejido adiposo que libera un exceso de grasa va a ser acumulada dentro del hígado generando esteatosis. La esteatosis hepática, que se define como la acumulación excesiva de grasa dentro de los hepatocitos, va a generar disfunción mitocondrial, la cual va a liberar radicales libres y generar inflamación. Espero que me estén siguiendo con todos los pasos que estamos viendo. Disfunción del tejido adiposo es el origen de todas las enfermedades. Posteriormente, la acumulación de grasa en los órganos. Posteriormente, esta grasa genera disfunción mitocondrial, liberación de radicales libres, muerte celular e inflamación. Y la inflamación va a generar el progreso de la enfermedad hepática de esteatosis a esteatohepatitis y de ahí a cirrosis. Así que la progresión de la enfermedad hepática, la enfermedad de hígado graso metabólico, inicia con la liberación de grasa del tejido adiposo, progresa con radicales libres, inflamación y culmina con la muerte de los hepatocitos y
el reemplazo de células vivas por colágeno. Esto en la obesidad ocurre y es muy grave porque una de las funciones más importantes del hígado es detoxificar el amonio. Una de las funciones del hígado importantísimas es el ciclo de la urea. Toda la proteína que consumimos en la dieta, los aminoácidos que no se utilizaron como estructura para hacer más células, el hígado los convierte en energía. Pero el nitrógeno de los aminoácidos, el hígado lo tiene que convertir en urea, la cual viaja al riñón para ser eliminada por la orina. Un hígado inflamado no tiene la velocidad adecuada para convertir el nitrógeno de los aminoácidos en urea, y esta urea entonces se convierte, perdón, el nitrógeno se convierte en amonio y este viaja al cerebro generando la hiperamonemia y la encefalopatía hepática, la acumulación, el estrés oxidante, la inflamación en el hígado reduce su capacidad de neutralizar el amonio y de este modo el amonio se vuelve tóxico. Todo esto ocurre en la progresión de las enfermedades, de la enfermedad hepática en la obesidad. En el músculo ocurre tristemente algo similar. La acumulación de grasa en las fibras musculares va a generar resistencia a la insulina por esta acumulación de diacilglicéridos y ceramidas, la disminución de la actividad de las mitocondrias y de ahí la inflexibilidad metabólica, es decir, la incapacidad del músculo de cambiar el uso de sustratos de lípidos a glucosa y de glucosa a lípidos, y de ahí el desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Además de esto, hay que recordar que el músculo captura el 80% de la glucosa de la dieta, el 80%. Si el músculo ha desarrollado intolerancia a la glucosa, entonces esta glucosa ya no ingresa al músculo y se queda en la circulación. Y algo grave también que quiero mencionarles es que aparte de que la grasa es tóxica dentro de las células, la glucosa es tóxica si se queda en la circulación. Si el músculo no es capaz de almacenar esta glucosa se queda en la circulación, generando daño a diferentes órganos, dando lugar a la retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía, enfermedad cardiovascular, úlceras cutáneas y enfermedades neurodegenerativas. La glucotoxicidad es causada porque el músculo no fue capaz de almacenar, capturar la glucosa, va a generar todos estos daños que tristemente son muy comunes al día de hoy en nuestro país. Si no fuera suficiente esto, en el riñón ocurre lo mismo. La acumulación de grasa que procede del tejido adiposo va a generar lipotoxicidad, va a generar daño mitocondrial liberando especies reactivas de oxígeno y generando estrés oxidante, y va a generar inflamación, el reclutamiento de macrófagos y por lo tanto el daño al riñón generando enfermedad renal crónica. Y finalmente, la lipotoxicidad también va a ir destruyendo las células beta del páncreas. La destrucción de las células beta del páncreas, junto con la resistencia a la insulina del músculo esquelético, juntos van a generar la diabetes tipo 2, es decir, la menor capacidad del músculo de captar glucosa y la menor capacidad del páncreas de producir insulina. De este modo, las enfermedades metabólicas son, como hemos visto y como ya se sabe, crónico-degenerativas, porque es un proceso que va ocurriendo a lo largo del tiempo. Así que para resumir todo lo que hemos visto hasta ahorita, el origen de las enfermedades metabólicas, número uno, es la disfunción del tejido adiposo, el cual va a dar lugar al estrés oxidante por daño a las mitocondrias y a inflamación por destrucción de las células y reclutamiento de macrófagos. Este estrés oxidante e inflamación en el tejido adiposo va a generar más disfunción, en el páncreas va a generar disminución de la producción de insulina,
en el hígado va a generar mayor liberación de síntesis de lípidos e inflamación, generando dislipidemia y aterosclerosis. En el riñón va a generar todas estas alteraciones y daños generando hipertensión. Así que las diferentes enfermedades que dan lugar al síndrome metabólico ocurren con la base del estrés oxidante en la inflamación, obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemia, aterosclerosis e hipertensión. Sin embargo, hay una pregunta muy interesante que vamos a contestar en los últimos 5 minutos de esta charla. Si la obesidad es un problema tan grande y genera todas estas complicaciones, ¿por qué hay personas delgadas con síndrome metabólico y personas con obesidad sin síndrome metabólico? Una explicación es la cantidad de masa muscular. Hay personas con abundante masa muscular y personas con una muy baja masa muscular. Eso es un tema muy interesante que se lo dejo con mucho gusto a la doctora Nava, que va a presentar posterior a mí. Así que ese tema, que es muy interesante, espero lo disfruten con la doctora Nava. De lo que yo voy a hablar ahorita, la otra razón por la cual hay personas delgadas con síndrome metabólico o personas con obesidad sin síndrome metabólico es la funcionalidad del tejido adiposo. Y miren qué interesante es esta imagen. Y yo creo que esta imagen es la que resume todo lo que hemos visto hasta ahora. Cuando nosotros consumimos más energía de la que gastamos, el tejido adiposo se expande. Sin embargo, tenemos dos posibilidades. Una expansión saludable, es decir, el tejido adiposo aumenta de número, aumentan los adipocitos, lo cual se llama hiperplasia, o aumenta de tamaño, esto se le llama hipertrofia, es decir, el tejido adiposo es incapaz de seguir expandiéndose y entonces hay inflamación, hay hipoxia, hay liberación de ácidos grasos libres y de este modo las enfermedades metabólicas. Sin embargo, mientras una persona tenga la capacidad de seguir proliferando sus adipocitos, de tener esta expansión saludable, aunque tenga un exceso de grasa corporal, no tendrá complicaciones de la obesidad. La obesidad, que se le llama metabólicamente sana, es aquella donde la persona tiene la capacidad de expandir su tejido adiposo sin liberación de grasa hacia otros órganos. La persona que tiene obesidad ya con enfermedades metabólicas es debido a que su tejido adiposo se inflamó, fue incapaz de seguir proliferando y de este modo la acumulación de grasa en los órganos periféricos va a generar estos problemas. Hay dos maneras en que nosotros podemos mantener la funcionalidad de nuestro tejido adiposo. Una es siendo mujer. Los estrógenos son hormonas que en el tejido adiposo incrementan la proliferación de adipocitos y la vascularización. Es por eso que las mujeres, mientras tienen producción de estrógenos, es decir, antes de la menopausia, eh, tienen mayor tendencia a tener obesidad metabólicamente sana porque su tejido adiposo es más funcional, mientras que un hombre con obesidad es más probable que tenga síndrome metabólico debido a que la menor cantidad de estrógenos que produce hace que el tejido adiposo sea menos eficiente en expandirse. Lamentablemente, posterior a la menopausia, pues ya este beneficio se pierde y una mujer posterior a la menopausia tiene el mismo riesgo que un hombre de enfermedades metabólicas. La otra manera de incrementar el tejido adiposo, la cual pues no es parte de esta charla y tal vez en alguna ocasión futura pueda yo platicarles de eso, es con la nutrigenómica. Hay nutrimentos capaces de mantener funcional a nuestro tejido adiposo y por lo tanto lo que yo como puede determinar si mi tejido adiposo se mantiene funcional o se vuelve disfuncional. Así que para terminar la charla de hoy y permitir unos minutos de preguntas y respuestas,
La obesidad se define como un exceso de tejido adiposo, pero el síndrome metabólico se define como un tejido adiposo disfuncional. Es decir, la obesidad por sí misma no genera las enfermedades metabólicas, sino que el tejido adiposo disfuncional. Por esa razón, el misterio de por qué hay personas con obesidad sin síndrome metabólico y también personas delgadas con síndrome metabólico, pues la palabra clave es el tejido adiposo funcional. Mientras mi tejido adiposo sea funcional, no tendré enfermedades metabólicas. Sin embargo, aquí, obviamente, una nota de precaución. Aunque una persona sea metabólicamente sana, debemos recordar que en ningún momento la obesidad es sana o algo deseable. Lo más deseable es que todas las personas se mantengan en su peso ideal o cercano a este peso ideal. Aunque una persona tenga obesidad sin síndrome metabólico, aún así tiene riesgos tal vez no metabólicos, pero riesgos anatómicos y funcionales. Además, en cualquier momento, una persona con obesidad metabólicamente sana puede pasar a obesidad con síndrome metabólico. Por lo tanto, el punto aquí no es favorecer a que una persona tenga obesidad, aunque sea metabólicamente sana, sino siempre buscar que todas las personas logren encontrar las estrategias para mantenerse en su peso ideal o cercano a ese peso ideal. Ninguna obesidad es sana, hablando en este aspecto. Entonces, pues ya para terminar, pues aquí les estoy mostrando que el origen de las enfermedades metabólicas es la acumulación de grasa y esta acumulación de grasa, como lo dice Nature, pues viene del exceso de consumo de energía y de una disminución en la actividad física. Un balance energético. Si yo como más de lo que gasto, o gasto mucho menos de lo que yo como, pues el balance energético nos dice que vamos a tener acumulación de energía y esta se va a acumular como grasa. Esta grasa va a generar inflamación, estrés oxidante, muerte celular y todas las complicaciones que hemos visto anteriormente. ¿Por qué es importante saber esto? Algo que mi colega y amigo, el doctor Juan Gabriel Juárez Rojas, el día de mañana les va a platicar, es sobre este trabajo que él, yo y nuestros grupos de investigación hemos estado desarrollando. Es un trabajo donde hemos estado buscando la manera de evaluar el tejido adiposo funcional o disfuncional. Es decir, una cosa es saber la cantidad de grasa que tiene una persona y otra cosa muy diferente es saber si esa grasa es funcional o disfuncional. No quiero meterme en esto porque este es el tema de mi colega y él va a mencionar estos resultados. Yo solamente les voy a platicar que lo que hicimos fue tomar tejido adiposo de personas delgadas, sin resistencia a la insulina, con obesidad sin resistencia a la insulina, personas delgadas con resistencia a la insulina y personas con obesidad y resistencia a la insulina. Y lo que pudimos observar es que independientemente del peso, las personas con resistencia a la insulina tenían adipocitos disfuncionales. Estos son cortes histológicos de tejido adiposo de estos voluntarios y vemos cada puntito negro es un adipocito medido por un software y vemos que las personas metabólicamente sanas con o sin obesidad tienen más adipocitos que una persona con resistencia a la insulina. Así que, pues bueno, de este modo, el tejido adiposo disfuncional es el causante de todas las enfermedades metabólicas asociadas dentro del síndrome metabólico, resistencia a la insulina, hiperlipidemia, hipertensión, hígado graso, lo cual da lugar a enfermedad renal crónica, cáncer, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, enfermedad neurodegenerativa y envejecimiento prematuro. Eso es todo, espero les haya gustado esta charla. Si gustan, pueden seguirme en mis redes sociales que les estoy mostrando aquí.